buenas tardes y bienvenidos a La Educación que Queremos, este ciclo de conferencias para pensar juntos en la educación que deseamos, desarrollado por la Fundación Botín en colaboración con la Fundación Edelvives, que tiene ya 7 años. Mi nombre es Lucía Sánchez, soy graduada en Derecho y Economía y docente, y es un placer moderar esta sesión en la que el papel de los jóvenes va a ser especialmente protagonista. Hemos querido invitar a 4 jóvenes que están dando respuesta a algunos de los grandes retos que tenemos como sociedad. Vamos a hablar de tecnología, de desarrollo rural, de salud y de cómo todos estos retos se encuentran en la educación. La sesión va a estar dividida en 2 partes. En un primer lugar tendremos una mesa redonda que está a punto de comenzar, en la que podremos escuchar a nuestros jóvenes y también a 4 expertos, como son Carmen Pellicer, Miguel Costa, Quique Labián y Carlos Ballesteros. Y luego entraremos un poquito en diálogo entre todos. Espero que lo disfruten y muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, Andrea Sabio, Mario de Miguel, Silvia Fernández, José María Lola. Y Andrea, si te parece, empezamos por ti. Cuéntanos un poquito ese proyecto que tienes y qué es lo que te mueve. Genial. Bueno, es difícil resumir a veces, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos un proyecto que nos ha llevado hasta ahí, ¿no? Y cómo lo hemos logrado. Y yo, bueno, dirijo Human App, que es un proyecto que llevamos dentro de una empresa que se llama Dynamis, es un proyecto social. Y Human App nace realmente de una pregunta, ¿no? Que es ¿qué podíamos hacer por convertir a España en un país innovador o qué pasos faltaban, ¿no? Para eso, ¿no? Y entonces yo viviendo al final en Estados Unidos, ¿no? y trayectoria en asociaciones de emprendimiento, ¿no? Tal, decía, hay muchos proyectos que ayudan, ¿no? Como nosotros cuando tenemos un proyecto en ayudarlo a lanzarlo, ¿no? Con financiación, con marketing, pero decía, ¿qué pasa en esa base educativa, ¿no? ¿Qué pasa como antes de que alguien, cómo llega alguien a convertirse en innovador, explorador, curioso, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nace, y Human App básicamente lo que hacemos es potenciar, impulsar a jóvenes con potencial innovador que no tienen una idea, pero que tienen esa inquietud, y les formamos a nivel de autoconocimiento, a nivel de habilidades transversales, a nivel de mentalidad innovadora, y bueno, luego hacemos retos con ellos para ayudarles a crear, cómo se crea impacto, ¿no? Que yo creo que es algo que nos hemos preguntado los 4, ¿no? Y un poco cómo nace o cuál es mi experiencia, ¿no? y qué me lleva ahí, ¿no? Porque es muy difícil al final pensar, ¿no? Como cuáles son las patas que te han llevado hacia algo. Yo creo que aquí hay profes, ¿no? Nos están escuchando bastantes profes también, y yo creo que muchas cosas que me han llevado a ello son cosas ligadas a la educación, ¿no? Y una de ellas es la curiosidad. Yo voy a contar un momento, ¿no? de que para mí es como muy relevante, que me llevó a ello, que es cuando pasó el 11M en Madrid, los ataques terroristas, ¿no? Yo era pequeña, ¿no? Como yo creo que todos los de aquí, tenía 10, 11 añitos y yo decía, ¿por qué ha ocurrido esto, ¿no? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Quién lo ha llevado? Y sobre todo las personas que había ahí, qué les había ocurrido y qué gente que había perdido a su padre, a su madre, a su hermana, como que decía, ¿y qué harán, ¿no? Y cómo serán sus vidas, ¿no? Y me acuerdo que mi madre, que también era profe, me regaló un libro que se llamaba En un lugar de Atocha, y era sobre un niño que había perdido a su madre, ¿no? en los atentados años después de que ocurriera, ¿no? Y cómo había superado eso, tal, ¿no? Y entonces, para mí ese momento se me queda como de, al final ella me hizo descubrir, ¿no? Por mí misma, qué había llevado a ese niño, ¿no? Cómo había superado eso, ¿no? Entonces es como esa curiosidad de descubrir por ti misma cómo ha ocurrido algo, ¿no? Entonces la curiosidad yo creo que siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre he sido como la típica que preguntaba todo en clase, a sus padres, ¿no? Y he tenido la suerte de tener como un entorno que ha potenciado eso. Entonces, una de las cosas, ¿no? La curiosidad. Otra de las cosas es, yo en la uni, pues al final yo creo que como muchos queríamos ir más allá, ¿no? Y decía, ¿qué puedo hacer por ir más allá, ¿no? Y junto con otros locos, locas, creamos una asociación de emprendimiento en la universidad, y al final era un poco ir más allá de las 4 paredes de la uni, ¿no? Y decir, ¿qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer por aportar aquí? En este caso era como un pilar que ayudase al emprendimiento, ¿no? Y me acuerdo que un día había a una profe en uno de los eventos que hacíamos, una profe de la uni, que lideraba la uni,
Y para mí verla fue como, ¡buah, está aquí! Y realmente, ¿no? Como que algo que estamos haciendo, un par de chavales pequeños, ¿no? Está aportando a esa profe o ha venido a apoyarnos, ¿no? Y es como el aprendizaje a través de algo que tú puedes hacer, que tú puedes aportar, o sea, el sentirte que estás aprendiendo a través de algo que tú puedes dar, ¿no? Y al final el que el aprendizaje no esté solo entre clases, sino que eres tú para el mundo, ¿no? Entonces eso es otra cosa que se me queda y realmente en muchas cosas que hacemos en Human Up ahora es ayudarles a través de proyectos sociales a entender qué valor tienen, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Me acuerdo uno que hemos hecho hace poco con jóvenes de formación profesional que lo que han hecho ellos es crear experiencias de cómo podríamos crear nuevas experiencias de ocio alternativo, cómo podríamos para nuestra comunidad, para nuestro barrio, ¿no? Y ellos han creado nuevas formas de ocio alternativo y verles las caras presentando eso es brutal, ¿no? A nivel de su autoestima, ¿no? Y lo que han conseguido, ¿no? Entonces es como, ¿qué eres tú un poco para el mundo, ¿no? Y otra de las cosas es que bueno, en estos años que llevo como profe, ¿no? En formación profesional, en coles, dando sobre todo mentalidad innovadora, ayudando a impulsarla, uno de los momentos no es como, bueno, pues con un grupo de mujeres, una formación que tuve básicamente para pues bueno, ayudarles a comprender su historia, ¿no? Cómo habían llegado hasta ahí, ¿no? Su historia personal. Y me acuerdo que como varias se emocionaron, ¿no? Y casi que yo también, ¿no? Y es como la parte de autoconocimiento, ¿no? Que para nosotros, de hecho, es la base de Human Up, el enseñar a la gente, o sea, la persona que hay detrás de las ideas que crea, ¿no? Y enseñar tú para qué creas, tú quién eres, ¿no? Y entonces es otra de las cosas, ¿no? O sea, yo creo que curiosidad, en la parte de aportar y la parte de también, ¿no? de esa parte de autoconocimiento son como tres pilares que yo creo que se reflejan en Human Up, ¿no? Y ahora estamos... Pues bueno, hemos formado a muchos jóvenes que ahora están trabajando, innovando en fundaciones, en organizaciones, en muchos entornos, ¿no? Y estamos especialmente trabajando con la despoblación, ¿no? Ayudando a jóvenes a aprender a crear en entornos rurales y así también ver que, oye, que a lo mejor se pueden quedar en esos sitios, ¿no? Que tienen como su lugar ahí, ¿no? Entonces, bueno, estos son como, es difícil, ¿no? Explicar cómo al final pensar, ¿no? Nosotros mismos qué nos ha llevado, cuáles han sido los puntos, ¿no? De inflexión, pero diría como que esos tres explican mucho de lo que hacemos en Human Up. Y luego nos preguntabas, ¿no, Lucía, también de que nos hiciésemos una pregunta, de que si se nos ocurre una pregunta de qué pregunta tendríamos relacionada con la educación, ¿no? O con cada uno de los campos que estamos, ¿no? Y no sé si os ha pasado cuando estabais pensando esto que digo, es que tengo 1000 preguntas, o sea, no tengo una, ¿no? Y entonces he hecho un poco trampas, yo creo, que he unido como 3 cosas en la misma pregunta y teníamos que elegir un experto, ¿no? Un experto en educación con años de trayectoria al que le preguntaríamos eso, ¿no? Entonces, bueno, yo mezclé como 3, más o menos en la misma, ¿no? Y yo, mi pregunta era cómo podemos lograr un cambio educativo, ¿no? Porque yo me pregunto mucho por también qué es un cambio educativo, ¿no? ¿Qué cambio queremos? Que sea, por un lado, profundo, porque para mí veo muchas cosas al final en los coles, ¿no? Que son como poner un poco a veces tiritas, ¿no? O yo entro a un cole y veo salas transparentes o veo tecnología, pero para mí un cambio profundo, ¿no? De valores o de actitudes, también un cambio que sea inclusivo, o sea, que yo creo que si dejamos a gente atrás, bueno, nos estaremos perdiendo cosas, ¿no? Y que sea duradero, o sea, que no sea para hoy, ¿no? Que sea para siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues esa pregunta se la hice y ¿a quién se la hice? A Carmen Pellicer, que ya, bueno, pues creó la Fundación Trilema, ha dirigido muchísimos coles, instituciones, muchísimos proyectos educativos. Es una persona con una trayectoria enorme, ¿no? A la que admiro, hay muchas personas en educación que admiro, pero sin duda ella, ¿no? Y porque yo creo que está haciendo mucho por crear cambios inclusivos, ¿no? Y por crear cambios para todos y sobre todo porque además tiene experiencia en, como digo yo a veces, en el barro, en meterse ahí en las clases, también en dirigir proyectos, pero también en meterse ahí, ¿no? Así que bueno, pues elegí a ella y esta pregunta, ¿no? De cómo crear ese cambio duradero, profundo e inclusivo. Muy bien, pues adelante el vídeo de Carmen.
Pues querida Andrea, no es fácil en pocos minutos el resumir una historia y una experiencia de cambio educativo, de apuesta por la mejor educación de calidad para todos y cada uno de los niños y de las niñas, de los alumnos y las alumnas de todas las escuelas del país y más allá del país ahora, ¿no? Preguntas por 3 características: un cambio profundo, un cambio inclusivo y un cambio duradero. Un cambio puede ser profundo si responde a una pasión, a un compromiso y a un saber hacer. Creo que tiene mucho que ver con el propósito vital de los que estamos embarcados en ello. Tiene mucho que ver con la capacidad de liderazgo y de generar un equipo cohesionado que crea en lo que hace y que además sepa hacer bien aquello que hace. Y que además se dé tiempo. Creo que el cambio no puede ser inmediato, no puede buscar titulares de prensa o imágenes de Twitter, sino que tiene que tener, cuando se trata de educación, tiene que tener objetivos a corto, a medio y a largo plazo, y hay que combinar esos objetivos. Que sea inclusivo, pues evidentemente eso es algo irrenunciable para nosotros en la Fundación Trilema, porque creemos en el derecho de todos y cada uno de los niños y de las niñas a la excelencia educativa. Y ese derecho todavía es más acuciante cuando provienen de entornos vulnerables de cualquiera de los factores que hoy pueden suponer un riesgo para esa excelencia educativa, sea por razones socioeconómicas, sean por razones de aprendizaje o por los patrones de convivencia en los que muchos de ellos se desenvuelven. Y para nosotros es irrenunciable que la escuela cree ese entorno de inclusividad, donde todos aprendan a convivir y a visualizar la diversidad como una fuente de riqueza que no está reñida con la excelencia educativa. Y que sea duradero. Yo creo que un cambio, para que sea duradero, tiene que ser sistemático y sostenible. Sistemático en el sentido que tiene que afectar cuando uno aborda una escuela, como a mí me gusta decir, ¿no?, con la metáfora del cubo Rubik, que es como hemos bautizado nuestro modelo, el que mueva de forma simultánea el currículum, las metodologías activas, los modelos de evaluación y las apuestas por la personalización del aprendizaje. Todo esto con medidas de organización flexible que fomenten la autonomía tanto de alumnos como de maestros y maestras, y por supuesto con un modelo de liderazgo compartido que vaya haciendo fuertes, ¿no?, empoderando, como se dice ahora, a todos los miembros de la comunidad educativa, y con un rol especial para los equipos directivos, aquellos que tienen la responsabilidad de tirar el carro para adelante. Que sea sistemático es fundamental, que se mueva a la vez, y que a la vez que sea sistemático, que sea paciente, ¿no? Creo que sería otra de las características, que se dé tiempo para que esos cambios fructifiquen y den lugar a aquello que deseamos para cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, agradecerla un montón la respuesta. Y yo, ahora que escuchando la respuesta de Carmen, ¿no?, bueno, dice también muchas cosas, ¿no? Era una pregunta, yo creo que es compleja, y la respuesta de Carmen también tiene como mucha profundidad, ¿no? Pero me sorprende, ¿no?, algo que me parece muy interesante de sus respuestas, que habla como de filosofías, ¿no? Habla de visiones, no habla de cosas concretas, ¿no? Para hacer un cambio profundo, inclusivo, no habla de un ejemplo, sino que habla de una visión. Y ella repite un montón que es tiempo, que de hecho la dice 2 veces, ¿no? Dice paciencia, tiempo, y habla de propósito, habla de colaboración, habla de autonomía, y claro que son cosas que requieren tiempo, ¿no? O sea, la colaboración, el poder trabajar todos de manera conjunta, el poder entendernos, el poder ser capaz de tener autonomía y entonces aprender haciendo el propósito, ¿no? El que por qué hacemos lo que hacemos. Y la pregunta, o sea, la reflexión que yo me hago también es: ¿estamos dispuestos a emplear ese tiempo, o de qué manera, para que haya colaboración, ¿no?, que haya propósito, que haya autonomía, y también en qué entornos es más posible, ¿no? Yo me acuerdo, veía el otro día un documental de un pueblo en el que se había creado una clase pequeñita de 17 personas, que además era gente que venía de Ucrania, por la guerra, ¿no? Y era una clase que no se parecía a muchas clases que vemos en muchos coles, ¿no? Y quizás a lo mejor en otro tipo de entornos pequeños o en otro tipo de maneras de estar podemos crear el tiempo necesario también para crear estos cambios, ¿no? Entonces me hago más preguntas, ¿no?, de si tenemos
si estamos dispuestos a emplear ese tiempo y en qué entornos o de qué maneras, ¿no? para esas palabras, esas visiones que dice Carmen, ¿no? Así que nada, agradecerla un montón y también a la Fundación Botín y del Vives por conectarnos, ¿no? También. Muchísimas gracias, Andrea. Nos has dejado un montón de preguntas que ojalá luego en la parte del diálogo podamos seguir profundizando. Además, yo tengo que decir, como parte de esa primera edición de Human Up, he vivido en mi propia piel como ese autoconocimiento del que hablas, esa curiosidad y ese propósito en el centro de cada cosa que se emprende, pues son parte de la esencia del programa. Así que muchísimas gracias. Gracias también a Carmen Pellicer por responder de forma brillante en tan poco tiempo como le hemos pedido a una respuesta tan compleja, que era todo un reto. Y sin más, Mario, cuando quieras, somos todo oídos. Muchas gracias, Lucía. Y bueno, muchas gracias a la Fundación Botín, a la Fundación El Vives. Me parece un foro súper interesante, la labor que estáis haciendo. Y es un honor estar aquí en esta mesa, compartir mesa con todos vosotros. Os voy a dar unas cuantas pinceladas sobre mi trayectoria, contaros un poquito el proyecto en el que he estado trabajando los últimos años. Yo soy cofundador de una spin-out tecnológica que se llama Sorex Sensors. Es una empresa formada en Inglaterra con fundadores de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad de Warwick, también en Inglaterra. Y bueno, lo que me lleva a mí un poco por ese camino tiene mucho que ver, de hecho, con una serie de docentes también que me han ido influyendo a lo largo de mi etapa, tanto escolar como universitaria. Yo soy de San Sebastián, estudié ahí en el Colegio Alemán, San Alberto Magno, que justo el año pasado celebró su centenario, y tuve la oportunidad hace unos meses de compartir un poco de tiempo con los profesores de allí, que llevando un poco esto al plano de la educación, sí es cierto que recuerdo y tuve la fortuna de tener unos profesores que nos trataban como adultos desde relativamente pronto, sin condescendencia, lo cual creo que te permite desarrollar un sentido de la responsabilidad diferente, entender que los actos tienen consecuencias y ser capaz de responsabilizarse de ellos. Y luego también profesores, sobre todo en el área en el que yo me acabé enfocando, que es ciencia, que demostraban tremenda pasión por lo que hacían, y eso también se te contagia un poco. Eso me lleva a mí aquí a Madrid. Vine a estudiar Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad Politécnica, y mientras me iba especializando en el área de electrónica, tuve la tremenda suerte de dar a caer en un grupo, el grupo de microsistemas y materiales electrónicos, donde acabé realizando mi tesis doctoral, en buena medida por los profesionales que me rodearon y los docentes que me rodearon durante esos años. Me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Andrea, de estar en el barro, y efectivamente mis directores de tesis estaban en el barro conmigo, entonces yo tenía la oportunidad de compartir tiempo en el laboratorio con ellos de manera diaria, aprender de gente que tenía decenas de años de experiencias en el campo, y me siento tremendamente afortunado. Y una de las oportunidades que me brindaron mientras yo estaba trabajando con ellos fue hacer un par de estancias de investigación en la Universidad de Cambridge, y en 2015 me trasladé a trabajar allí como investigador postdoctoral. Entonces, allí también tuve la suerte de caer en un buen grupo en ingeniería electrónica con el profesor Andrew Flewitt, que fue uno de los cofundadores con los que iniciamos la andadura de Sorex Sensors. También cuando llegué allí, desde muy temprano, empecé una pequeña labor docente en uno de los colleges, en el Sydney Sussex, ahí en la universidad. Y bueno, mi experiencia tanto en Sorex nos dedicamos, yo creo que es el sueño de una persona que se ha formado en el campo técnico, sobre todo en ingeniería, y que luego ha hecho el doctorado, el poder trasladar, intentar llevar el trabajo que estás haciendo en el laboratorio a las manos de las personas. Y conseguimos financiación, y estamos sobre todo dedicándonos a desarrollar sensores para detección de gases perniciosos, para control de calidad de aire tanto en ambientes industriales como en ambientes domésticos. Y un poco mi experiencia durante los últimos años con Sorex, y también la experiencia docente que he tenido en la universidad, llevo ya 8 años dando clases a 8 generaciones de alumnos, me llevaron un poco a plantearme la pregunta que le hice a Miguel Costa, relacionado con la gestión emocional del fracaso entendido como enfrentarnos a situaciones adversas que se van a dar en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en nuestra carrera universitaria. Y
Este año ha sido un año particularmente duro en Sorex, hemos tenido que tomar decisiones muy duras. Y luego también en el campo docente me sorprende y me voy encontrando con muchos alumnos que, a pesar de tener todos los mimbres para estar estupendamente, están sufriendo muchísimo. Entonces eso me llevaba a plantear si nosotros ahora mismo estamos equipando en la educación que proporcionamos a nuestros jóvenes actualmente las herramientas necesarias para esa gestión del fracaso, para esa gestión emocional de la adversidad, para básicamente enfrentarse a los vaivenes y a los reveses que te va a dar la vida de una manera u otra. Vamos a ver el vídeo de Miguel Costa con su respuesta. Buenos días a todos y especialmente a Mario, la persona que me pregunta en su vídeo por ese aspecto del trabajo con estudiantes que tiene que ver más con la gestión de la frustración y la gestión de las expectativas de uno mismo. En primer lugar, Mario, gracias por tu pregunta y me presento. Yo soy Miguel Costa, trabajo para la Fundación Empieza por Educar. Empieza por Educar es una fundación que se dedica a formar y acompañar a jóvenes profesionales que van a trabajar en educación en entornos de especial complejidad por nivel socioeconómico. Dada mi experiencia y dado el trabajo que hacemos en la fundación, lo primero que tendría que decirte, Mario, es que depende de a qué tipo de perfil de estudiante nos estemos refiriendo, porque desde luego lo que no podemos olvidar es que a la escuela y en el mejor de los casos a la universidad asisten perfiles de estudiantes muy distintos en cuanto a su entorno socioeconómico, en cuanto a su entorno sociocultural, en cuanto a cuál es su punto de partida de cara a tener éxito escolar y posteriormente éxito profesional. Evidentemente, la gestión de la frustración y de las expectativas que el entorno y que tú te pones sobre ti mismo es importantísimo en todos los casos, pero lo primero que quería decir es que es especialmente relevante para aquellos niños y niñas, aquellos estudiantes, aquellos adolescentes que vienen de entornos donde, en principio se espera mucho menos de ellos por su procedencia socioeconómica y sociocultural, por todo lo que les rodea. Para ese perfil de estudiante es muchísimo más importante que, en mi caso, la escuela y posteriormente la universidad les ayude a generar una capacidad de resiliencia. De hecho, es algo que incluso los informes internacionales como PISA miden, a lo que ellos llaman alumnos resilientes. ¿Quiénes son esos chicos y chicas que, independientemente de que hayan crecido y se hayan educado en entornos socioeconómicos menos favorecidos, son capaces de tener resultados excepcionales? Tu pregunta era, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo apoya el sistema educativo para que efectivamente no nos veamos con lo que estamos observando en los últimos años? Chicos y chicas con problemas de salud mental, con problemas de depresión, con problemas de no saber gestionar correctamente qué esperan y cómo lo consiguen y cómo se enfrentan a retos mayúsculos con un porcentaje de éxito alto. La escuela, para mí, lo que debe de hacer es generar no solo una transmisión de conocimiento, que es a lo que se debería dedicar, a generar un aprendizaje significativo, sino también a generar un crecimiento personal, un desarrollo en aquellas competencias que son clave para nuestros estudiantes. Ahora bien, los docentes deberían de saber hacerlo, deberían de estar formados para ellos y deberían tener la ayuda, las estrategias, las herramientas que les permitieran generar estas competencias clave. Déjame explicar un poco más detenidamente a qué me refiero. Para un estudiante de secundaria, para un estudiante de grado medio, de bachillerato, es fundamental ir adquiriendo ciertas competencias como pueden ser la autonomía, como puede ser la confianza en ti mismo, como puede ser lo que llamamos mentalidad de crecimiento, esas ganas de seguir avanzando y seguir creciendo. Y también, desde luego, la capacidad de ser resiliente, de enfrentarte a retos con éxito, sabiendo quién tú eres y teniendo las herramientas necesarias. Esto no solo aparece en la educación que te dan en tu casa, sino es importantísimo que aparezca también en la educación que te dan en la escuela, específicamente, como decía, para aquellos estudiantes que vienen de entornos más complejos, de mayor complejidad. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para mí es muy importante hacerlo mientras se enseña, no a ratos perdidos, no a ratos sueltos, por dejar claro lo que quiero decir, no solo en tutorías o no solo en espacio con algunos profesores especializados. Para mí la escuela tiene que ser capaz de, en el día a día, generar todo esto en los estudiantes. Y hay técnicas y estrategias para hacerlo. Hay que saber cómo motivar a los estudiantes, hay que saber cómo dar un feedback formativo que no les
que no les pese, sino que les ayude a crecer. Hay que trabajar con los estudiantes en lo que llamamos metacognición, que entiendan cómo han aprendido las cosas, cuáles son aquellos factores que les ayudan a aprender y a mejorar en la escuela y cuáles se presentan como un impedimento. En resumidas cuentas, hay que trabajar con el profesorado para que sean capaces de tener las herramientas para desarrollar en sus estudiantes lo que llamamos mentalidades clave. Si eso es así, los niños y niñas tendrán muchísimas más herramientas para enfrentarse a los retos cotidianos, a los retos de la vida, de un modo seguro, de un modo asertivo, de un modo tranquilo, porque cuentan con las herramientas para hacerlo. Y eso se trasladará a la universidad y posteriormente se trasladará a la hora de tener un emprendimiento, una vida laboral y profesional de éxito. Bueno, creo que es un primer paso, pero que es importantísimo, especialmente para aquellos que parten en situación de desventaja. Espero haber contestado a tu pregunta. Un abrazo para todos y buenos días. Pues muchas gracias, Miguel, por arrojar un poco de luz y compartir tus ideas sobre esta pregunta. Hay a mí tres cuestiones que me parecen muy interesantes, tres elementos que ha mencionado que me parecen particularmente interesantes. Uno de ellos es el punto de partida, porque todo lo demás es un poco hacerse trampas al solitario. Creo que cada uno tiene que hacer un poco de análisis de qué contexto le ha rodeado y ser capaz de agradecer y de reconocer que no todos tenemos la fortuna de partir desde el mismo punto. Es una situación tremendamente compleja, se hace mucho trabajo para intentar mejorar las posibilidades de grupos y de personas que lo están pasando mucho peor, pero evidentemente es una cosa que no se soluciona de un día para otro. Y sí es cierto que tenemos que ser al menos capaces de reconocer y agradecer el contexto en el que nos encontramos. Y al hilo de eso, efectivamente, y tiene todo el sentido, él centra sobre todo la respuesta en la labor que se realiza con estos estudiantes que efectivamente parten de situaciones mucho menos favorables. Sin embargo, sí que me resulta curioso que por regla general, y no quiero tampoco entrar en tópicos ni generalizar, ni es complicado juzgar desde fuera, pero sí es cierto que en el caso de mis estudiantes con los que me he encontrado, la mayor parte de ellos vienen de escuelas tremendamente reputadas dentro del Reino Unido, tienen una situación familiar, una situación económica tremendamente desahogada, luego ya cada uno en su situación personal no es difícil, como digo, entrar a valorar, pero sí es cierto que resulta llamativo que este tipo de universidades, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, copan las listas y tienen unas estadísticas tremendas en cuanto a problemas de salud mental entre sus estudiantes y situaciones de ansiedad, de depresión, que me parece que es algo que tenemos que reflexionar, sobre lo que tenemos que reflexionar como sociedad. Y por último, hay un último tema que me ha encantado, porque un poco hila con una de las cosas que he comentado, y es el hecho de predicar un poco con el ejemplo. Efectivamente, conseguir que los docentes integren este tipo de formación, este tipo de herramientas en la formación diaria de los alumnos, no hacerlo en tutorías, no hacerlo trayendo a gente externa de manera eventual, sino intentar integrarlo en la manera y en el día a día de la educación de los jóvenes. Muchísimas gracias, Mario, por tu testimonio y por traer también esta pregunta tan interesante que yo creo que nos preocupa a todos, ¿no? Tiene que ver con la salud mental, con esa gestión emocional tan complicada, tanto en nuestros estudios como para nuestro desarrollo profesional. Gracias a Miguel por el vídeo. Y sin más, Silvia, te doy paso y estamos muy atentos. Gracias, Lucía. Bueno, y gracias por crear también este espacio. En mi caso también mi historia, un poco mi experiencia, viene por una pasión, por una historia personal, que bueno, yo cuando era pequeña dormía con mi hermana, que mi hermana tiene una enfermedad rara, mi hermana mayor. Una enfermedad rara es aquella que no tiene diagnóstico. Y nada, dormíamos juntas y ella tenía pues casi cada noche como unos ataques de pánico y bueno, no, se caía, bueno, era bastante así dramático y vivíamos un poco muy cansados, mis padres y yo, y bueno, y mi hermana también, y al final como con el susto en el cuerpo siempre, ¿no? Y entonces a mi hermana le fue muy bien la musicoterapia, entonces yo la conocí entonces y realmente con 6 sesiones de un método pues se le quitaron estas crisis que los neurólogos tampoco sabían de dónde venían y que el musicoterapeuta nos dijo que seguramente era algo más emocional, ¿no?
Y claro, a mí eso me alucinó, entonces, pues bueno, empecé como por mi cuenta pues a empaparme más de qué es esto, ¿no? Porque el arte realmente pues nos puede beneficiar, ¿no? Y supongo que ya pues por eso estudié educación social y al final de la carrera, cuando tenía que escoger el trabajo final de grado, pues dije, lo quiero hacer sobre el arte, ¿no? Y el colectivo que escogí era el único con el que no trabajábamos como educadores sociales. A mí me sorprendió mucho que no estuviéramos presentes en los hospitales, porque es una situación muy de vulnerabilidad y de riesgo y en el que hay mucho sufrimiento también emocional, ¿no? Social y espiritual. Y por eso escogí, bueno, supongo que después de tantos años, ¿no? También de hospitales con mi hermana, pues me tocaba muy de cerca. Hice el trabajo final de grado, que era pues un tocho así de 115 páginas, y un amigo mío me dijo, pero bueno, ¿y ahora qué? ¿No vas a dejarlo ahí en un cajón y no vas a hacer nada? Y dije, no, pues es verdad, ¿por qué no? ¿No? Pues lo voy a intentar. Y bueno, presenté algunos concursos, mientras tanto intenté entrar aquí en Madrid en el máster de arte terapia, que ya te habilitaba para investigar. No pude, porque también me gusta contar como que no a veces, ¿no? Que también hay fracaso, como dice Mario, y que bueno, que hemos llegado hasta aquí, pero no todo ha sido éxitos, ¿no? Ha habido un poco de todo. Y entonces pues no entré, lo intenté 2 años, no entré, y dije, bueno, pues lo adapto un poco a mi manera, y me fui a Bristol, lo estudié en Bristol, por un lado arte terapia y por otro lado luego hice el máster de investigación clínica, y bueno, un poco llegué al mismo sitio, entonces también se puede, ¿no? Haciendo ahí un poco... Y con eso, cuando ya me sentía un poco preparada, ¿no? para realmente ponerlo en marcha, pues gané un concurso que me daba un capital semilla y monté la asociación que se llama Arte Paliativo hace 7 años y bueno, lo que hacemos es acompañar a personas que padecen una enfermedad de larga duración a través de la arte terapia. Ahora mismo ya es fundación desde hace 1 año y cuando se lo contaba a un profesor, bueno, el que me tutorizó, bueno, el TFG, me confesó que hace 7 años él pensaba que estaba loca, en plan, sí, vale, haz este TFG. Y claro, que él igualmente me animaba mucho en ese momento, no me lo decía, ¿no? Menos mal que me lo ha dicho como años después. Pero sí, y que él mismo pues, ¿no? Alucina de que haya podido llegar hasta aquí también. Y bueno, y entonces el sueño siempre ha sido, ¿no? Desde el inicio, ¿por qué la medicina no puede ser más integrativa, ¿no? Que atienda un poco todas las dimensiones y no solo más esta física, ¿no? Biológica, sino también pues, la psicológica, emocional y social. Y un poco esta era la pregunta que le lanzaba a Quique Labián, ¿no? Pues cómo podemos hacer desde la educación para que esta medicina pues, sea más integrativa y para que el arte, que está demostrado en muchos estudios pues, que funciona, ¿no? como beneficio en estas dimensiones. Y bueno, la verdad es que a ver qué dice. Gracias, Silvia. Vamos a ver la respuesta de Quique Labián. Bueno, lo primero, muchas gracias por la pregunta, porque además es súper bonito como este espacio común entre salud, educación y artes. Además me interesa un montón. Y si tuviese como que empezar por algún sitio a rascar este tema, sería por cómo la cultura y la educación pueden problematizar los imaginarios colectivos, que es una cosa que suena como súper ambiciosa, pero que en realidad se concreta muy fácil, ¿no? Yo creo que desde pequeños y desde pequeñas aprendemos que la salud es algo que se quita. Y lo aprendemos porque vemos películas, porque vemos series, ¿no? Incluso si lo llevamos un poco más allá y hablamos del final de la vida, pues vemos películas como Los Vengadores o series como Juego de Tronos, donde en cada capítulo, en cada peli, mueren cientos de miles de personas, ¿no? Y no dedicamos tiempo a pensar qué consecuencias tiene eso, cómo ha sido el proceso, ¿no? Y qué consecuencias sociales tiene eso, ¿no? Y eso, que parece como una cuestión intangible, si lo estudiamos un poco desde muy pequeñitos, deja un montón de marca y de pozo sobre cómo entendemos la salud cuando ya somos personas adultas, que seguimos aprendiendo, ¿no? Y de hecho, hay como un movimiento un poco contracultural que intenta revertir esto. Hay una moda, que además está muy bien,
de artistas que están intentando romper la barrera de participación cultural en espacios sociosanitarios, es decir, la música, hacer conciertos musicales en hospitales, en centros de salud mental, ¿no? Y está muy bien, de verdad que es súper importante, ¿no? Y además se está demostrando que tiene muchos beneficios, ¿no? Pero creo que sí hemos descubierto que gracias al arte se reducen cuestiones como la ansiedad, las estancias hospitalarias se sobrellevan mejor, cuestiones relacionales, emocionales o sociales también mejoran en esa estancia. Si lo hemos descubierto, ¿por qué no empezamos antes, ¿no? ¿Por qué en las etapas educativas no aprovechamos estas cuestiones culturales para que los niños y las niñas aprendan a cuidar mejor su bienestar y entiendan cómo eso repercute en su entorno y en las personas que les rodean? Y yo creo que ahí es donde está el verdadero potencial del arte y de la educación para mejorar el bienestar de los niños y de las niñas, ¿no? Y aquí aparecen de repente cuestiones súper interesantes que dejan de pensar la educación como una cuestión psicológica y la empiezan a pensar como un proceso social, ¿no? Hay proyectos que muchas veces como que vemos que pasan a nuestro alrededor, pero no prestamos atención, como son las bandas de música, como son los grupos de folclore, pero como también son las batallas de gallos que hacen los chavales cuando salen del instituto y están enfrente justo, pues echando la tarde, echándose unos temas. Todo eso son potenciales espacios educativos que ocurren sí o sí, porque son culturales y no institucionales solo, y que son verdaderos espacios potenciales para que aprendan a cómo cuidarse mejor. Porque si hemos aprendido que cuando estás en el hospital te cuidas mejor cuando pues estás disfrutando de un concierto, porque no nos llevamos eso antes, y todos esos adolescentes aprenden a valorar pues cómo se pueden relacionar y cómo estar bien con sus compañeros, cómo ayudarse mutuamente, cómo desarrollar competencias como la empatía o colaboración, puede hacer que luego, cuando tengan pues, un momento de flaqueza o que estén un poquito peor, puedan afrontarlo mejor, puedan afrontarlo en comunidad y, sobre todo, que esto no es excluyente de una cuestión más educativa, de conocimiento y de saberes más tradicional. Si están bien, si tienen bienestar, aprenden a cuidarse y a valorar los cuidados, además luego aprenderán más, aprenderán mejor, serán más productivos en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está un poco la clave de cómo la educación, sobre todo si se suma la transversal artística, puede ayudar a que tengamos un modelo de salud más comunitario, más social, más integrativo, como el que estáis impulsando, ¿no? Y sobre todo que permita que las personas, como ciudadanos y como ciudadanas, tengan un derecho cuando no están en su mejor momento de salud, ¿no? Pues a ser cuidados no solo física, anatómica y biológicamente, sino también social y emocionalmente. Así que espero haber sumado un poquito a la pregunta y sobre todo enhorabuena por el trabajo que hacéis, que parece mentira que esté hablando yo cuando vosotras lleváis muchísima más experiencia de esto. Bueno, pues nada, agradecer un montón a Quique porque a mí, yo lo admiro muchísimo y siempre me abre como mucho la mirada, ¿no? Realmente me ha parecido muy interesante. Es algo que nunca lo había visto desde esta perspectiva, pero realmente, o sea, nuestro imaginario como desde pequeños no está, ¿no? El tener esa gestión de un duelo o de un proceso de duelo, ¿no? y cómo lo hacemos. Y realmente un poco lo que hacemos nosotros en arte paliativo en el hospital es eso, ¿no? Es a través del arte ayudar a elaborar esos duelos que no son solo por el final de la propia vida o de la vida de algún familiar, sino también pues duelos que pueden ser pues perder capacidades, ¿no? Cuando estás en el hospital o estás enfermo, pues pierdes también el rol como padre, madre, no puedes hacer tu día a día, o a veces incluso pierdes alguna parte del cuerpo o algún órgano, ¿no? Entonces hay muchos duelos que aparecen en una enfermedad y que al final, si no hemos aprendido como sociedad a cómo gestionarlos, ¿no? Pues se nos hace mucho más difícil. Y el arte o la mirada desde el arte terapeuta también pues ayuda a elaborar estos duelos y pasar por las distintas fases, ¿no? Y también a la vez me venía a la cabeza un caso cuando hablaba Quique, porque me ha gustado mucho cuando ha dicho lo de los superhéroes, porque al final también tenemos una imagen de superhéroes que para mí también es un poco distinta, porque por ejemplo para mí mi hermana es bastante un superhéroe también, ¿no? Y tiene, pues, o me ha enseñado más bien un superpoder, que es entender a las personas sin usar palabras, ¿no? Y ahora lo utilizo muchísimo yo en mi trabajo. Ella, pues, el habla lo tiene bastante afectada, entonces, nosotros en casa lo entendemos, pero quizá otras personas no lo entenderíais, aparentemente, ¿no? Así como en la comunicación verbal, pero después la comunicación no verbal, ella es la primera que entiende cuando yo no estoy bien o cuando no es la primera que lo pilla cuando llego a casa. Entonces yo creo que ella me ha enseñado esto también, ¿no? Y me viene a la cabeza un caso en que
pues por ejemplo, los padres, ¿no?, de este paciente, que era un paciente pediátrico con una enfermedad neurológica, pues bueno, tuvo un virus y eso hizo que tuviera un bajón. Entonces, pues bueno, era en ese momento casi parálisis cerebral, muy de repente, ¿no? Entonces, pues eso para los padres, pues claro, era un duelo de repente muy bestia y tampoco se sabía, ¿no?, cómo iba a evolucionar. Entonces, bueno, me acuerdo que entré en esa habitación y yo me dirigí al paciente, ¿no?, pues aunque sabía que no iba a obtener respuesta en sí desde la palabra, pero bueno, como yo confiando en esta comunicación que mi hermana, ¿no?, me ha enseñado un poco ese superpoder. Entonces, pues bueno, le construí como un palo de las cosquillas, ¿no?, que le ponemos como en un depresor de estos de hospital, pues le ponemos un limpiapipas así de colorines y un poco de plumas para que os lo imaginéis, ¿no?, que es así bastante sensorial, en estos casos va muy bien. Y le empecé pues a hacer cosquillas, ¿no?, y a decirle qué tal, y a ver si me hacía cosquillas a mí. Entonces él cogió el palo este de las cosquillas y me empezó a hacer cosquillas a mí, ¿no?, y hizo una carcajada. Entonces en esa carcajada, pues bueno, la madre se rompió a llorar y yo dije, esto ha sido muy importante, ¿no?, tipo este momento. Y me dijo, claro, es que no lo habíamos oído aún reír, ¿no?, desde que había pasado todo esto. Y entonces pues dijo, es que claro, no sabíamos que había alguien ahí, ¿no? O sea, aún pensábamos que no había nadie allí. Entonces igual no se estaban dirigiendo tanto a él porque como no les respondía, ¿no?, desde la palabra. Y bueno, es como eso, el arte te da también a través de algo que no son las palabras, pues poder también hacer de vehículo, ¿no?, y expresar pues emociones y sentimientos que van un poco más allá, ¿no? Y bueno, me ha despertado este recuerdo y creo que también es muy ilustrativo, ¿no?, de lo que hacemos. Y bueno, y un poco para acabar, estas herramientas, ¿no?, que nosotras pues ofrecemos en el hospital, si en el día a día las utilizamos, ¿no?, como dice Quique, pues yo creo que eso, ¿no?, pues los beneficios los podemos tener pues eso, en momentos de salud mental, ¿no?, y así. Y yo creo que puede ser muy útil que vayamos hacia ahí. Muchísimas gracias, Silvia, por tu historia. Gracias. Y por traer a la mesa ese encuentro entre salud, arte y educación, ¿no?, que seguro que muchos no sabíamos que tenían tanto en común. Y José María y Lola, por último, pero deseando también escuchar de ti. Estupendo, pues nada, muchas gracias. Lo primero, bueno, encantado de poder estar rodeado de amigos y bueno, con historias tan interesantes. Gracias a la Fundación también por invitarnos. Y bueno, yo igual en este ratito pues contar un poco de mi historia. O sea, yo siento que la educación ha hecho milagros en mí. Y bueno, pues os voy a contar quién soy, ¿no? De hecho, bueno, pues ahora mismo me dedico, bueno, soy cofundador de Nicarit, que es una empresa social que trabaja trabajamos en Niki, que es una comuna al norte de Benín, país chiquitito que está en el Golfo de Guinea. Trabajamos con mujeres productoras de manteca de karité y bueno, pues intentamos acompañarlas para que el mundo conozca el producto tan maravilloso que fabrican y que tienen en su entorno, ¿no?, en su ecosistema. Es un bálsamo que se extrae del fruto de un árbol. Y luego, le dedico también muchas horas de mi tiempo a mi trabajo. Soy consultor de sostenibilidad para grandes empresas. Y bueno, pues os cuento, o sea, me retrotraigo, ¿no?, a mi etapa escolar, que creo que es donde, bueno, pues en los dos coles en los que estoy, Colegio de Jesús, San Ramón, es donde surge la semilla o se va, bueno, creando un caldo de cultivo, ¿no?, de oportunidades que se me ofrecen, de oportunidades y de vivencias que tengo, que son las que me hacen llegar a donde estoy, ¿no?, y estar dedicándome a lo que me dedico. O sea, yo creo que lo que agradezco muchísimo de estos dos coles es la grandísima variedad de cosas más allá de las aulas, ¿no?, que comentábamos,
que se me ponían encima de la mesa. Olimpiadas, concursos, olimpiadas de matemáticas, concursos de lectura, y tendría que traer una en especial, que es, de hecho, somos aquí varios los que hemos disfrutado de Becas Europa, un programa que se me presenta en primero de bachillerato y que me cambia la vida, literalmente. Un viaje por Europa en el verano de segundo bachillerato y lo que viene a continuación, Escuela de Liderazgo Universitaria, que me pone en contacto con gente maravillosa, y es ahí donde surge OAN, que es la ONG en la que se contextualiza Nicarit, ¿no?, esta empresa social. Éramos estudiantes de diferentes carreras, diferentes universidades de toda España, y guiados y empujados por un grandísimo loco que es Daniel Alfaro, que viaja con 18 años a Benín, pues vuelve y nos convence de intentar hacer algo bueno, para acompañar a la población de Niki, ¿no? Yo creo que está íntimamente ligado con el mundo de educación, porque bueno, pues nosotros éramos estudiantes inexpertos de diferentes carreras y dijimos, bueno, pues vayamos a por ello, ¿no? Y de hecho, un poco parecido a lo que has comentado, decías, oye, mi TFG, que no se quedara en un cajón, ¿no? Pues con esa idea maravillosa, todavía no habíamos hecho ninguno TFG, pero proyectábamos bueno, pues el sentido que se le podía dar, ¿no? Y empezamos a movernos para engañar, en el mejor de los sentidos, a muchos estudiantes de diferentes carreras para que sus TFGs y TFMs teóricos fueran orientados al desarrollo de proyectos que se pudieran implementar realmente, ¿no?, en Niki en particular. Bueno, pues con nuestra visión idealista, o no tanto, porque ahí estamos, de transformar el mundo de la cooperación internacional, un poco visión global, también alimentados, enriquecidos por ese espíritu de la ELU, ¿no?, una visión transversal del saber. Entonces, bueno, pues teníamos diferentes departamentos, se lanzan TFG, se lanzan TFMs, ingeniería, políticas sociales, que es donde se enmarca Nicarit, y entonces surge este proyecto. Y yo, bueno, pues eso, tengo la suerte, la oportunidad de poder unirme, ¿no?, a este equipo, lanzamos el proyecto. Y esa, bueno, pues, inquietud que siempre había tenido y que digo, nace de, pues, de todas las oportunidades, de todas las posibilidades que se me presentaron en mi etapa, obviamente, pues mi contexto familiar, pero mi etapa escolar, ¿no? Pues había estado muy en contacto con mundo voluntariado principalmente, y sí que yo había sentido desde muy joven que tenía que darle un sentido más allá de, bueno, pues de la práctica profesional de a lo que me dedicara, ¿no?, darle ese sentido de impacto que antes también comentabas, ¿no, Andrea? Y entonces surge. Y luego, además, bueno, he tenido la suerte, y por eso decía también, pues dentro de mi, bueno, a lo que me dedico profesionalmente, ¿no?, pues intentar traer toda esa visión de impacto, de transformación a la gran empresa, ¿no? Cuando empecé a trabajar en Mundo Consultoría, y nuevamente la palanca a través de la cual consigo que, a lo que me dedico es consultoría financiera principalmente, pues se empiece a orientar, ¿no?, hacia eso que sentía yo como una llama dentro de mí, que era el tema, pues eso, sostenibilidad e impacto social. Entonces, a través de la universidad, cátedra de impacto social, que de hecho es bueno, el experto al que he querido preguntarle sobre la cuestión es Carlos Ballesteros, que es su director. Bueno, pues mi empresa se mete, y a raíz de esta colaboración, bueno, pues empezamos a lanzar proyectos para intentar transformar, ¿no?, el contexto económico, ¿no?, de la gran empresa, de las fundaciones corporativas, de las entidades sociales, un poco a nivel más macro, ¿no? Y entonces, un poco, bueno, pues la pregunta que le he lanzado a Carlos iba en esa dirección, ¿no? Y de hecho, bueno, después comentaremos o sea, cuál es el contexto en estos momentos de la gran empresa o del sistema económico en términos generales, hacia dónde se orienta, si está considerando estas nuevas tendencias de impacto, ¿no?, o los grandes problemas ante los que nos enfrentamos como cambio climático son como trending topics, pero exactamente esto en qué se traduce, qué es lo que están haciendo sistema en mayúsculas, pero bueno, las instituciones en particular, ¿no? Y le preguntaba a Carlos, oye, desde tu rol como profesor universitario, con una vocación espectacular, ¿no?, hacia, pues, mundo, sostenibilidad e impacto, pues ¿qué nos cuenta, ¿no? Y es un poco lo que le hemos lanzado, a ver qué nos cuenta. Carlos Ballesteros. Los atentados del 11 de septiembre de Nueva York nos enseñaron que vivíamos en un mundo vulnerable, incierto, complejo y ambiguo, lo que se suelen llamar los entornos VUCA. 20 años después nos pilló una pandemia, nos pilló una bofetada mundial
que nos ha hecho exacerbar ese entorno VUCA hacia entornos mucho más frágiles y más ansiosos. Y yo me atrevo a decir más desiguales. Quizás si tengo que definir con una sola palabra la situación actual es la palabra desigualdad. La lacra socioeconómica que vivimos en estos días, tanto en España como a nivel mundial, es la desigualdad. La desigualdad económica, la desigualdad de derechos, el no acceso a los mismos derechos por razones económicas o de orientación sexual o incluso de sexo, la brecha de género o cualquier otra, razones étnicas también, etcétera, etcétera. Creo que esta desigualdad es fácilmente solucionable si hubiera voluntad, y no me refiero solamente a voluntad política, sino si hubiera voluntad de todos los agentes que convivimos en un territorio. Para mí, resolver esta desigualdad, y esta desigualdad se puede ver, por ejemplo, en un dato que acaba de dar la Red Europea de Lucha contra la Pobreza la semana pasada, que hablaba de que en España el 46% de los españoles y españolas estamos en riesgo de exclusión social. Es verdad que los indicadores que se utilizan a nivel europeo son indicadores de nivel de vida a la europea. Hay que puntuar en 4 de 9 indicadores que no me acuerdo de memoria, pero tienen que ver con no comer proteína 3 veces a la semana, no poner la calefacción, no poder permitirme una semana de vacaciones o de alguna manera tener también ciertas carencias para poder afrontar gastos imprevistos de más de 400 euros al mes. Bueno, esta desigualdad que tiene que ver con ese nivel de vida, pero en el fondo es una desigualdad que no me permite vivir la vida plenamente. Ya digo que para combatir esa desigualdad se me ocurren 2 caminos. Uno tiene que ver con poner al territorio en el centro, el territorio tanto el local como el planetario, entendido como una mezcla de paisaje, patrimonio y personas, o sea, la tierra que nos asentamos, el patrimonio cultural, social y económico y productivo en el que vivimos y las personas que lo habitamos. Y si todos empujamos hacia un territorio más próspero, pues creo que lo podríamos lograr. Y lo segundo tiene que ver con ser buen vecino, ¿no? Ser un buen vecino que se preocupa por la salud de los demás, que se preocupa por las preocupaciones de los demás y que es capaz de echar el resto y de arrimar el hombro para resolver los grandes problemas sociales que tenemos. Para mí eso se puede traducir, si queréis, con todas las críticas y todas las salvaguardas que pueda tener, en luchar de alguna manera por la Agenda 2030, ¿no? Por hacer realidad esos 17 objetivos que nos hemos planteado como humanidad y que tienen que estar logrados para el 2030. Podemos criticarlos, puede haber carencias, puede haber algunas situaciones olvidadas, pero al final acabar con la pobreza, generar un ambiente mucho más limpio y un planeta más habitable, tener en cuenta a las personas, luchar por la paz y todo eso, como dice lo de ese 17, en partenariado, en conjunto, en colectivo, pues yo creo que puede ser una de las formas de salir. Y esta agenda mundial nos la tendríamos que tatuar las administraciones públicas, las empresas, los ciudadanos, el tercer sector, la Iglesia, bueno, todas las instituciones que están trabajando y todos los actores que forman parte del territorio. Muchas gracias. Bueno, yo, de todo lo que ha comentado, quizás me quedaría, va y viene, ¿no? De lo macro a lo micro. Y habla de los vecinos, o de esa actitud de vecino, ¿no? De preocuparte por el que tienes al lado, que es, pues tan básico, entre comillas, como desarrollar la empatía en cada uno en lo que estemos haciendo, ¿no? En nuestros diferentes roles profesionales, personales. Va a lo macro, ¿no? Y alude, ¿no? A esta Agenda 2030, que es un poco el marco, ¿no? En el que se contextualiza pues toda esa transformación de la economía por parte de las grandes empresas principalmente, pero bueno, pues parece que hay consenso, ¿no? Por parte de todos los agentes del sistema, pues eso, instituciones públicas, privadas, administraciones, pequeñas, grandes empresas y sobre todo quizás, y vuelvo a lo de los vecinos, ¿no? A los ciudadanos, y para que esos ciudadanos tengan esa voluntad de cambio pues en su día a día sean capaces de tomar decisiones, porque al final cuando hablamos a nivel macro, pues hablamos de las empresas, parecen entes que están constituidos en definitiva, ¿no? Por personas, y por eso voy a lo del vecino, la importancia de la conciencia en las personas. Y creo que ahí la educación, evidentemente, y un poco, yo hablo desde mi perspectiva y desde lo que yo he sentido y he vivido,
pues juega un rol fundamental, ¿no? Al final, que desde las aulas de la escuela básica hasta la universidad, como es el caso, por ejemplo, de la cátedra de impacto, pues se integre bueno, pues a través de asignaturas independientes, particulares, para tratar pues, los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad desde el punto de vista medioambiental, social, hasta incluso, pues, en el caso, por ejemplo, de la universidad, de que se integren dentro de las formaciones técnicas concretas, ya sea pues, ingeniería o ámbito social, o sea, en cualquier materia, en definitiva, pues que se integren estos factores para que cualquier persona, en el desarrollo de su práctica, bueno, a nivel personal, profesional, que en definitiva es lo mismo, pues seamos capaces de poco a poco ir poniendo en marcha pues, diferentes reglas, ¿no? Y es tan sencillo, independientemente del lugar que cada uno ocupe, ¿no? En cualquier decisión, ser consciente de las implicaciones que eso tiene desde un punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Que es como un poco el marco. Así que nada, agradecerle a Carlos por su respuesta y por su contexto y nada, un poco lo dejo ahí. Muchísimas gracias, José. Vemos preocupaciones que desde los distintos ámbitos a los que venís representando pues, se repiten y qué bonito también ver cómo un profesor puede impulsar a un grupo de estudiantes inexpertos, como tú decías, para llevar a cabo algo tan espectacular y con tanto impacto como estáis haciendo con Nicarit. Y pues nada, ahora tenemos unos minutitos para entrar en diálogo entre nosotros. No sé si alguno quiere ya lanzar una primera pregunta. Yo lanzo, venga. Andrea. Tirando a una cosa que decía Silvia, ¿no? Y hablamos del fracaso, ¿no? Que a veces yo creo que escuchando, a mí me pasaba escuchando a personas que han creado proyectos, es como que todo es maravilloso, ¿no? Y todo es perfecto, y has llegado hasta aquí y no, o sea, y es que el día a día y cuando hablamos, ¿no? En tantos momentos, ¿no? de los errores que hemos tenido, ¿no? Entonces os lanzo una pregunta de cuál es un fracaso, ¿no? Que se usa esa palabra, cuál es un error o una caída que habéis tenido de la que más habéis aprendido con este proyecto o con otros. Qué buena pregunta. Me lanzo yo primero, sí, si queréis. Ahora mismo en Sorex nosotros estamos intentando cerrar una ronda de financiación que no hemos logrado cerrar. Yo hablaba de una situación complicada y en la que hemos tenido que tomar decisiones muy duras. Era cerrar la empresa o reducir sus gastos un 70-80%. Y efectivamente ese no es el objetivo. En el momento en el que te planteas cerrar una ronda de financiación, el objetivo que tienes es cerrarla. No es no conseguir convencer a los inversores. Pero durante ese proceso y por los 4 años que han llegado hasta aquí, he aprendido una barbaridad y me siento agradecido, de hecho, por todo eso. Conocía bien las reglas del juego antes de empezar a jugarlo, que creo que es tremendamente importante. Yo sabía que esto era una cosa que podía ocurrir y me siento totalmente en paz, pero creo que, bueno, respondiendo preguntando un ejemplo que está tan reciente que me es muy fácil buscarlo. Bueno, a mí me vienen 1 millón de ejemplos, pero creo que el millón va relacionado con las expectativas también, ¿no? Un poco de igual me he imaginado, o el equipo de arte operativo nos hemos imaginado que pues llegaríamos aquí y quizá no hemos llegado aquí, hemos llegado allá, pero ha sido un aprendizaje, ¿no? O sea, el fracaso o error nos ha llevado a otro escenario que pues igual incluso era mejor, ¿no? Y un poco verlo así, al menos a nosotros nos ayuda un poco, verlo como más un aprendizaje que no tanto un fracaso en sí. O sea, yo he ido, bueno, como todos entiendo, ¿no? creciendo, o sea, me he sentido muy frustrado muchas veces y ahora mismo cada vez me siento menos frustrado y porque tengo la sensación de que he hecho un cambio de perspectiva. Me encanta Rafael Nadal. Y su tío es, bueno, yo creo que un gran impulsor de lo que es Rafael Nadal y creo que es, o sea, le estoy copiando la frase, pero bueno, o sea, es un poco lo que me ha hecho a mí cambiar de perspectiva, no literalmente, pero cuando lo he escuchado he dicho, ostras, o sea, al final la frustración depende de dónde pones, o sea, es un tema de perspectiva, ¿no? Y quizás es que yo como lo estoy empezando a vivir, y es lo que plantea Rafa, oye, si lo has dado todo, o sea, frustración no debería haber. O sea, otra cosa es que no consigas el objetivo, ¿no? O sea, decías, oye, no lo consigo, pero si lo he dado todo, o sea, yo estoy tranquilo, estoy en paz, bueno, pues encontremos otra vía para llegar al objetivo si es que realmente es lo que pretendo, ¿no?
pero ya está. O sea, no hay frustración. En todo caso, hay aprendizaje. O sea, suena muy tópico, pero bueno, pues sí, he llegado hasta aquí, lo que he hecho, y yo estoy satisfecho con todo lo que he dado porque no se puede dar más. Por lo tanto, pues, es un poco ese sentimiento. Y ese cambio de perspectiva, porque antes, evidentemente, la perspectiva estaba en la expectativa que había fuera, más allá de lo que se había caminado hacia dicho objetivo. No sé si es un poco... Qué bueno, porque o sea, hablamos mucho como de expectativas, como de resultados que también nos ponemos, ¿no? Como creando cualquier proyecto, ¿no? Como que te pones ahí el techo, y en mi caso, igual que tú, se me ocurrían como millones, ¿no? Pero uno de esos estaba relacionado con estar en ese primer momento que pasan muchos de nuestros proyectos, pero de hacer cosas, de no parar, de tal, de acostarnos como tardísimo, y yo en algunos casos, ¿no? Al principio, sobre todo, como olvidar cuidarte. Yo creo que es también como súper importante, ¿no? El decir, como si hacemos como 1000 cosas y te ilusiona tanto, y yo creo que nos ilusiona tanto lo que hacemos porque es que se nos ve antes cuando estábamos hablando ahora, ¿no? Que el olvidar, si olvidamos, ¿no? Ese cuidado, ¿no? También, ¿no? Total. Yo en relación a lo que dice Andrea, y ya también lanzo otra pregunta, porque cuando decías lo del tiempo, ¿no? A raíz del vídeo de Carmen Pellicer, pues a mí venía a la cabeza que, claro, yo me frustraba porque era como llevo 6 meses en arte creativo y no he montado aquí, no, yo me imaginaba ya pues en no sé cuántos hospitales, no sé qué, y un poco también como esa paciencia, ¿no? Y claro, es que necesitaba trabajar 24/7 porque si no, no llegaba, ¿no? Y un poco el aprender a equilibrar este autocuidado y a la vez un poco la paciencia, porque a veces pues habrá proyectos que en 6 meses sí, pero habrá otros que igual pues necesitarán 3 años, ¿no? Y yo creo que eso, el tiempo, sin parar, ¿no? de hormiguita, que digo yo. No sé si os ha pasado también a vosotros, ¿os ha frustrado el tema tiempo? Creo que es muy necesario ser capaz de aceptar que hay momentos en los que las cosas no dependen de ti. Creo que, bueno, os veo y bueno, creo que me puedo reconocer también ahí en un carácter tremendamente proactivo. Quieres hacer, quieres tirar para adelante, quieres sacar cosas adelante, pero es que hay momentos en los que efectivamente tienes que ser paciente, tienes que ser capaz de frenar un momento, analizar la situación y reconocer que hay elementos que escapan a tu control y estar en paz con ello por efectivamente tu salud mental y la de los que te rodean, y la salud que tienes que intentar contagiar al resto de tu equipo, por ejemplo, que creo que es tremendamente importante. Sí, como generación yo creo que es un problema. Yo me siento, ¿no? O sea, que quizás nosotros en particular, pero yo creo que es algo que quizás como sociedad se nos está inculcando, no sé si viene un poco por ahí, en la sociedad del usar y el tirar, todo rápido, todo ya, y eso de alguna forma también genera frustración porque el fuego lento no existe, ¿no? Para nada, es verdad, o sea, parece que todo tiene que ser ya, y lo que dices, en un proyecto, o sea, es que hay proyectos y sobre todo si tratamos con personas, pues es que las personas, la vida no es ya y ahora, y es cierto que eso, el también asimilarlo y verlo con otra perspectiva, también es una cuestión de dónde está el éxito, ¿no? Entra quizás como cara de la moneda de qué es éxito, ¿no? Yo creo que esa pregunta, ¿no? Que vemos grandes ejemplos de superemprendedores o emprendedoras que salen en la tele, pero que mucha gente con pequeños proyectos, o tú haces, decía aquí que la había, ¿no? Un festival de música en la calle, pues eso no es emprender, ¿no? O que es éxito, o también tu cuidado, ¿no? O tu día a día, o cómo quieres vivir tu día a día. Yo creo que es hacerse esa pregunta, qué importante y qué difícil, con redes sociales, con estos ritmos que llevamos, ¿no? Es complejo. Es que en ese sentido muchos libros, muchas charlas, muchos documentales están haciendo flaco favor a la figura del emprendedor, creo yo. Se mitifica esa figura de una manera totalmente exacerbada, en mi opinión. Efectivamente hablas del emprendedor que puede montar un pequeño espectáculo para ayudar a X, o yo, como digo muchas veces, se habla mucho de este tipo de emprendedores, pero no se habla del panadero, por ejemplo, que monta su negocio, que está poniendo su propio dinero. Aquí estamos hablando de gente que levanta millones, rondas de inversión, en los que ellos han puesto, es cierto, trabajo, esfuerzo, pero no se están jugando, por ejemplo, la manutención de sus hijos. Y tienes ejemplos de ese tipo de emprendedores dándole la vuelta a la esquina. Pero claro,
queremos vender otro tipo de figura. Pero bueno. Y no representan el 90% del tejido productivo en España, ¿no? Total. Sí. Total. Pues yo quiero lanzaros una pregunta a todos y es como escuchándoos me pregunto cómo podemos hacer para que haya más jóvenes agentes de cambio en sus ámbitos como sois vosotros, ¿no? Entonces, os preguntaría por un lado, ¿qué le diríais a todos esos jóvenes que nos están viendo ahora mismo, que nos van a ver en diferido? Un mensaje. Y luego también para todos esos profesores que tienen a tantos alumnos en sus aulas, un mensaje para despertar la inquietud. Yo lo que siento que he vivido me encanta, entonces un poco pues el mensaje que lanzo va en esa línea. O sea, a los chicos y chicas, alumnos, en cualquier etapa pues eso, escolar, universitaria, o sea, lo que les animo es a que prueben y que hagan 1000 cosas. O sea, me arrepiento 1000 y he hecho muchas, pero me arrepiento 1000 de no haber hecho más todavía. O sea, ahí lo que decíamos de correr, sí, pues en la uni o antes, mucho. O sea, probar 1000 cosas. Porque creo que es la forma de repente despertar, ¿no? O dar en la tecla de algo que te lleva a la vida y de repente pues eres capaz de orientarte en esa línea, ¿no? Entonces yo ahí probar y hacer. Y a los profes pues a empujarles a que hagan. O sea, que traigan, yo creo, o sea, yo lo he sentido, ¿no? Pues en clases, o sea, todos recordaremos clases en las que el profesor de repente te sacaba al patio y decías, ostras, o sea, que te cambie la forma de transmitirte lo que te tiene que transmitir, ¿no? O sea, que no voy a, y por qué no también, pero grandes transformaciones o disrupción en el sistema de educación, no. O sea, pero quizás el acercar a nuevas realidades, y yo creo desde mi punto de vista y desde a lo que me dedico, ¿no? Impacto social, sostenibilidad, o sea, el tocar la realidad y que los profes sean capaces desde el minuto 1, porque luego los problemas que tenemos todos, ¿no? ¿Qué estudio? ¿Qué no estudio? O sea, si nos acercan a la realidad, a tocar la realidad, qué es lo que hay ahí fuera, porque el problema no está a la hora de decir qué estudias en la universidad, sino que cuando sales de la uni igual estás y no sabes nada. Entonces yo creo que pues, a los profes a animarles a que les acerquen a tocar a los alumnos. Sí, yo también en esta línea de empujar a los profesores también a que les motiven a buscar un poco su pasión, ¿no? Quizá lo que realmente les mueve, ya sea una historia personal o ya sea algo que les interese mucho o que les genere mucha curiosidad y que pues, es posible, ¿no? Como un poco hacer puzzle con cosas que parecen inconexas, ¿no? Quizá arte, salud, cultura, pero a veces funciona, ¿no? Entonces, un poco que no les pongan límites, quizá, en ese sentido, que se pueda pensar un poco fuera de la caja. Y bueno, yo creo que también a los alumnos, yo he pensado en algo muy práctico, que a mí también me dijeron, creo que fue como un tutor de prácticas, que me dijo, pide siempre una carta de recomendación. Y a mí esto me ha funcionado un montón y realmente me ha servido mucho, porque al final si alguien te recomienda, pues después igual, y oye, pues yo esta cosa así más práctica le recomiendo. Yo a los alumnos sí les animo a intentar rechazar, y lo hemos tratado, hemos hablado de esto, rechazar un poco la inmediatez, intentar, sobre todo al inicio de la carrera profesional y durante la enseñanza, pensar a largo plazo, dar un paso atrás y ser capaz de tener un poco de espíritu de sacrificio, sobre todo al principio, porque nadie da duros a pesetas, todo lo que merece la pena realmente cuesta y exige un sacrificio. Entonces hay que ser capaz de decir, bueno, vamos a por ello, viendo las cosas a largo plazo. Y a los profesores yo les animo a liderar con ejemplo, a mostrar pasión a los alumnos. Y sinceramente creo que les debemos mucho a los profesores, les debemos como sociedad muchísimo y hay muchísimo trabajo por hacer. Se merecen mucho más, se merecen más prestigio, se merecen más salario, se merecen unas condiciones laborales que también les permitan a ellos poder mostrar esa pasión y poder dar ese ejemplo, porque al final son verdaderamente los que más o van a tener un papel fundamental en la educación de las nuevas generaciones y de nuestros hijos.
Bueno, yo, recogiendo un poco cosas que hemos hablado, ¿no? De este mundo, decía Mario también, este mundo rápido, ¿no? Que decimos del éxito a veces exigente, ¿no? Con las cumbres que nos ponemos. Yo creo que mirarse dentro, yo me lo digo a mí misma también, ¿no? Y mirar dentro para saber qué es el éxito, quién eres. En una clase que estaba haciendo con peques de 10 años, de innovación y de autoconocimiento, me preguntaron, Andrea, ¿qué son los valores? ¿O qué es un valor? Y dije, ostras, qué fuerte, ¿no? Que no sepamos qué son o cuáles, ya no nuestros valores, sino cuáles son, ¿no? Entonces, yo creo que mirar dentro, ¿no? Y si miramos fuera, ¿para qué? Yo creo que para crear algo en pequeño, para unirnos, no sé, para conectarnos, para mirarle al lado y decirle, hacemos algo juntos. ¿No? Muchos nos conocemos de otros proyectos y yo creo que eso, mirar dentro y mirar fuera para aportar, ¿no? Y a los profes, bueno, yo también estoy en clases, entonces sé que es súper complejo pisar cualquier clase, cualquier aula, ¿no? Y yo creo que también algo que a mí me ayuda mucho que es colaboremos, aprendamos juntos. Yo estoy en un cole ahora y de repente viene otro profe y el otro día me dijo, jo, ¿sabes qué hago con mis chicos y mis chicas? Hago como un diario del emprendedor que cada día se apuntan lo que han aprendido de la clase, cómo cambia su concepto de emprendimiento según lo que vamos viendo en cada clase. Y es increíble que hoy me han dicho esto. Y dije, jo, qué idea, ¿no? Como en este mundo rápido, como también aprender a poner foco y a pensar, y dije, me lo quedo yo quiero también hacerlo, ¿no? Y entonces es como, creemos comunidades y colaboremos. Yo creo que es algo súper necesario para los profes. Pues muchísimas gracias a los cuatro, ha sido un placer compartir la tarde. Andrea, Sabio, María de Miguel, José María Lola y Silvia Fernández. Y gracias infinitas a los cuatro expertos también, Carlos Ballesteros, Miguel Costa, Carmen Pellicer y Quique Labián, por sus brillantes respuestas. Por supuesto, a la Fundación Botín y Fundación Edelvives por hacer posible este espacio, a la Televisión de Cantabria, al equipo técnico. Gracias a vosotros que nos habéis visto desde el otro lado y nos vemos el próximo jueves 24 de noviembre para seguir diseñando ese futuro del sistema educativo que queremos, y que sepáis que en el canal de YouTube de la Fundación Botín tenéis todas las conferencias de este ciclo de la educación que queremos desde 2016. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.